Desarrollo Nacional. Fue condecorado en el año 2024 con la medalla Enrique Enseñat como mejor profesional de la agricultura en Panamá. Es para nosotros un placer tener aquí al doctor Jorge Requena del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Sanidad Vegetal, con la conferencia Pesticidas en Matrices Ambientales y Productos Alimenticios en la región de Azuero. Mis agradecimientos en primera instancia a los organizadores. De verdad es sumamente interesante lo que está ocurriendo aquí. Hemos estado escuchando a distinguidos profesionales, investigadores. De verdad que eso nos llena de mucha alegría. Un escenario como este, donde la academia definitivamente le está brindando esa oportunidad a todos aquellos que realmente nos interesa algo de lo que ocurre en el ambiente nuestro panameño. Nuevamente reitero mis agradecimientos y el MIDA, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, les ofrece justamente eso, por la apertura que nos han dado, la posibilidad de compartir información con todos ustedes. El tema que vamos a desarrollar tiene que ver con la determinación, la detección de residuos de plaguicidas en frutas, vegetales, en agua cruda. Estos estudios se desarrollaron durante el periodo del 2008, fundamentalmente hasta el 2019. Eso no significa que después del 2019 no se haya hecho más. Sencillamente esos fueron los años donde la información, esa base de datos extensa, se pudo comprimir, se pudo compilar y salir a diversas conferencias, congresos, simposios, y de hecho algo que muy pocas veces ocurre, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, con apoyo de organismos internacionales, dio luz verde para que varias publicaciones pudieran salir y que la comunidad pudiera entonces enterarse de aquellas cosas que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario hace. Entre otras cosas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario no está dedicado a la investigación, para eso existe el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá. No obstante, hay ciertos problemas que no pueden ser resueltos por el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, y nos toca entonces a nosotros, como iniciativa muy propia, compilar e interpretar la información y luego convertirla en diversas publicaciones. Sin más, y claro, antes de todo, y de hecho en algunas publicaciones hemos dejado sembrada esa semilla. Nosotros hablamos español, y cuando yo escucho la palabra pesticida, yo le hago la pregunta, ¿eso qué es? Nosotros tenemos una palabra que se llama plaga, que es la traducción de pest, y por consiguiente de esa palabra se deriva la palabra plaguicida. Por consiguiente, pesticida es un anglicismo. Así que primero que todo quiero hacer docencia en ese tema. El mensaje que le llevo a ustedes: hablemos el español. El español es rico y tiene para todo tipo de problemas sus propios términos, e incluso creamos a veces los términos cuando no los tenemos. El objetivo general, evidentemente, que perseguimos es compartir, brindarles a ustedes información relevante, valiosa, sobre la detección, la presencia de residuos de plaguicidas en diversas matrices. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, como su nombre lo dice, tiene que realizar
evaluaciones, vigilancia, post-registro de diversos agroquímicos en vegetales. Pero en el camino, los organismos internacionales, entendiendo principalmente el Organismo Internacional de Energía Atómica, comprendió las debilidades del sistema que tenía Panamá dentro del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Salud, y decide darle la oportunidad al MIDA, que ya lo tenía bien desarrollado en vegetales, a que se encargara a su vez, equipando a ese laboratorio más de lo que lo teníamos, con lo suficiente para que pudiéramos también monitorear las aguas de las cuencas hidrográficas más importantes en Panamá desde el punto de vista agropecuario, es decir, el ámbito agrícola y el ámbito pecuario. Y es así que esa información hoy la podemos compartir con ustedes en las matrices que hemos señalado y indicar los riesgos ambientales y de salud pública asociados al uso de estos insumos, es decir, de los agrotóxicos, de los plaguicidas. Empecemos con una breve introducción sobre el tema, indicándole cuál es el gran problema o los grandes problemas que están o que surgen después de la aplicación de los plaguicidas. En primera instancia, uno de los problemas es la pobre selectividad. Obviamente las siguientes imágenes van a mostrar por qué tienen una pobre selectividad. Allí lo que ustedes ven es lo que le llamamos mariquita. La mariquita es un entomófago, es decir, que se alimenta de otros insectos, es decir, es un aliado para los agricultores. Pero los plaguicidas no diferencian entre si es noble o no es noble, si ayuda o no ayuda. Igualmente tienen ustedes a las abejas, la importancia que tiene para nosotros la miel que ellos producen y de otros subproductos que se originan de eso. Y también tenemos los parasitoides, es decir, aquellos que depositan sus huevecillos, principalmente algunas avispitas, sobre otros insectos. Esos huevitos eclosionan y luego devoran al hospedante, en este caso al insecto. Y así tenemos también que otro de los grandes problemas con que cargamos nosotros, aquellos que tenemos una formación agropecuaria, es la dinámica ambiental. ¿Eso qué significa? Que los plaguicidas se desplazan en el ambiente, no mueren, no desaparecen después de su aplicación. Por el contrario, dependiendo de sus propiedades físico-químicas, ellos pueden trasladarse a diversos cuerpos de agua por erosión hídrica, erosión eólica, o pueden por lixiviación, porque permean, se filtran a través de los diferentes estratos, a través de los diferentes horizontes del suelo y llegan hasta las aguas subterráneas, contaminándolas. De igual forma ocurre como el DDT, porque el DDT, siendo un insecticida, lo encontramos su residuo en el polo norte, en el polo sur. Significa que en algún momento se dio la volatilización de ese ingrediente activo cuando se utilizó, y miren su recorrido donde hoy los encontramos. Ese es el segundo gran problema, y que se origina por la dinámica ambiental, cómo se mueve, la cinética del mismo. Ahora viene la buena noticia y la mala noticia. La buena noticia es que algunas de esos efectos adversos que se originan después de la aplicación de los plaguicidas son evitables. La mala noticia para todos los que estamos aquí es que algunos de esos efectos son inevitables. Creo que ya mencioné, yo no hice y no provoqué que el plaguicida llegara al agua. En ningún momento me acerqué al cuerpo de agua. Sin embargo, encontré en el 2014, para darle un ejemplo de contaminación, ¿por qué los plaguicidas se consideran agentes contaminantes? Caramba, porque la atracina no es que Campos de PC en aquel entonces intencionalmente la haya agregado al río La Villa o la quebrada PC, no lo hizo. El producto llegó
y así ocurre en cualquier superficie donde se haya aplicado, se desplaza con la erosión hídrica, con la erosión eólica, porque quedó fijado en la parte de arriba del suelo por su propiedad de físico-química. Y luego entonces nosotros lo pudimos detectar invadiendo, contaminando el río, la cuenca del río La Villa, y de hecho, más allá de eso, en el agua potable. Entonces significa que los filtros, que los sistemas de retención no funcionaron y no funcionan para ciertas moléculas que nosotros llamamos plaguicidas. Entendiendo eso y que hay poca información a lo panameño y para los panameños, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, con apoyo de la FAO, que es un organismo internacional, se encargaron de la indexación de la publicación. Pares lo leyeron y salió la publicación que es la Guía Técnica de Uso de Plaguicidas en Panamá, autoría de quien en estos momentos le habla, y ahí gran parte de la información de las siguientes diapositivas justamente ustedes la pueden encontrar en esa publicación. La dinámica, como ya les había dicho, que es uno de los factores perjudiciales que van de la mano con los plaguicidas. Los podemos encontrar en el aire, los podemos encontrar contaminando aguas superficiales, los podemos encontrar contaminando aguas subterráneas, para indicar algunas de las condiciones adversas o de las situaciones adversas que se originan después de la aplicación, ya sea por la vía manual, por la vía motorizada con un tractor o por la vía aérea. Nos hacemos la pregunta, y entonces si entendemos que el uso de los plaguicidas puede traer consigo situaciones adversas, la pregunta es ¿por qué lo seguimos utilizando? Y vamos a entrar entonces a reconocer algo que no nos gusta mucho escuchar, pero que es la realidad. La realidad es que nosotros hablamos de seguridad alimentaria, y cuando hablamos de seguridad alimentaria se entiende de dos maneras. Seguridad alimentaria desde el punto de vista de la salud pública, es decir, que aquello que nosotros producimos sea inocuo, de seguridad alimentaria. Pero resulta ser que esa misma seguridad alimentaria la vamos a entender como soberanía, que tenemos que producir lo suficiente para asegurarle a las personas que viven en Panamá, en nuestro territorio, que todos van a tener durante el almuerzo o durante los 3 golpes, si es que hay, o 2 golpes, esa comida que procede del mundo animal o del mundo vegetal. Y nos vemos entonces en ese escenario, en un mundo, y nos hacemos la pregunta: ¿seguiremos utilizando los plaguicidas? Cuando nos hacemos esa pregunta, nos vamos a los censos poblacionales mundiales, y resulta ser que hay un desafío. ¿Cuál es? Alimentar a 9.700 millones de personas en el 2050. Ya de aquí a allá, ojalá y todos lleguemos, de aquí a allá la población hay que alimentarla con menos superficie. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que las grandes cantidades de terreno en que se han convertido en residenciales. Ustedes, que la mayor parte aspira a formar parte de una clase media, o algunos ya lo son, quieren comprarse una casa en un residencial. Caramba, pero ¿y qué es lo que había antes? Donde crecieron esos residenciales, crecían plantas. Ahora crecen edificios, carreteras, etcétera. Entonces no es tan fácil. ¿Y qué yo le respondería? Es inevitable el uso de los plaguicidas. Ahora, determinemos cuáles son los plaguicidas que utilizamos. Hay plaguicidas sintéticos creados por el hombre, hay plaguicidas inorgánicos, hay plaguicidas orgánicos naturales. Quiera que le diga algo, para todos aplica la misma regla. Para todos, al momento que se registran, nosotros le exigimos a ellos estudios toxicológicos, ecotoxicológicos, eficiencia desde el punto de vista técnica, es decir, que sean eficaces contra la plaga para los cuales esos productos fueron diseñados, creados, sintetizados. Entonces las condiciones de si requiero equipos de protección personal aplica también para todos. Olvidémonos de que si es orgánico, eso no necesitas una mascarilla, no necesitas equipo de protección para todos,
porque puede ser que alguno de esos productos le produzca comezón, le produzca irritación y le produzca algunos efectos que a largo plazo podrán verse crónicos o incluso a las pocas horas después de su aplicación o de su uso. Entonces significa que vamos a andar de la mano con ellos. Y en Panamá, ¿cómo estamos nosotros? Cuando nos hacemos esa pregunta de si lo vamos a seguir utilizando, nos vemos entonces en ese escenario, en ese concierto de naciones, y Panamá, que forma parte de ese concierto, el 90% de los plaguicidas que entran a Panamá se usan por los productores, ya sea que se dediquen a actividades agrícolas o actividades pecuarias. ¿Y cuánto es eso? Aquí rápidamente los involucro. Años 2017-2019, 3 años consecutivos. En esos 3 años consecutivos entró en promedio, fíjense aquí, 492, 510, 733, eso está saliendo más o menos a 6.1 el promedio en esos 3 años, millones de kilogramos o de litros, como quieran ustedes. Y luego de eso nos hacemos la pregunta, ¿qué clase es la que entra más? Plaguicida tiene un sufijo sida. El sufijo sida significa mata, elimina. De ese sufijo sida tenemos herbicida. Son los que más se importan al territorio nacional. Luego le siguen los fungicidas y los insecticidas. Si queremos, pero como el tiempo no nos va a dar, sencillamente yo les voy a mostrar las siguientes imágenes donde estas clases revelan cuáles son los principales ingredientes activos que ingresan a nuestro país como herbicida. Por ejemplo, la clase herbicida. Y aquí mencionaron ya en 2 ocasiones uno de los herbicidas utilizados en la actividad cañera principalmente, y que pudiera ser el principal tributante de ese producto hacia las aguas superficiales del río La Villa. Y le hicieron mención a la ametrina. La ametrina sola o la ametrina, se me fue aquí está la ametrina, y lo que ustedes ven al lado es el promedio de lo que se importó o entró al país en el periodo 2017-2019. De igual manera, ustedes pueden ver otros ingredientes activos. Este producto que se ha hecho famoso, nada más que lo menciono, es glifosato. Pero nos vamos rápidamente a la siguiente, y en la siguiente ustedes encuentran fungicida. Desde el punto de vista toxicológico, se supone que estamos ante la clase más inocentona, entre comillas, de los plaguicidas que se utilizan en las diversas actividades pecuarias y agrícolas para el control de hongos principalmente. Aquí tendríamos entonces nosotros que su principal representante que mayormente se vende es Mancozeb, y así ustedes se van a encontrar con alguno interesante como el clorotalonilo, que se ha hecho famoso en Panamá, porque en Panamá fue donde se hicieron las primeras investigaciones en torno a una enfermedad que es de orden dermatológica, que se llama manchas cenicientas en la piel, que se realizaron por el doctor Homero Penago en la provincia de Bocas del Toro, en Changuinola, en la década de los 90, y que luego esa información permitió que ese producto unilateralmente la bananera lo sacara de sus inventarios, y algo luego reiterativo y repetitivo se hizo en otros países bananeros de Centroamérica. Entonces significa que eso es un fungicida, y fíjense que él ocupa el 3er lugar si nos vamos a las ventas de ese ingrediente activo. Y nos vamos entonces a la última clase, la clase insecticida. Decimos nosotros, los que manejamos o los que andamos en este mundo, la clase más odiada, el chacal de la trompeta, son los insecticidas. Dice que cuando hablamos de intoxicaciones agudas en el mundo, el 75, el 80% de las intoxicaciones se deben a los insecticidas. Lamentablemente, en ese renglón Panamá no pasó la prueba. ¿Por qué no pasa la prueba? Porque resulta ser que nosotros tenemos aquí productos que fundamentalmente son
de categoría toxicológica 1, 2 o 3. ¿Qué significa? Que son rojos, son amarillos. Rojos y amarillos. Es decir, que son desde el punto de vista de su peligrosidad los más tóxicos. Y ahí entonces, por eso que digo, no pasamos la prueba. Y tenemos productos aquí, por ejemplo, como el clorpirifos, famoso, que se ha hecho por los estudios que realizaron en Estados Unidos y donde se manifiesta que uno de los grandes problemas se originan en los niños cuando se compararon y se hicieron dos estudios en la placenta de la madre que no estaba o que no se encontró en ella la presencia de residuos del clorpirifos versus aquellas madres donde sí se había detectado en la placenta el clorpirifos. Y ese estudio se ha llevado hasta 10 años y se encontró que los niños que nacían afectados ya, porque su madre, en la placenta de su madre se había encontrado el clorpirifos, en promedio el tamaño de la cabeza y el tamaño del cuerpo era menor a los niños que nacían de madres donde no se había encontrado en la placenta de la misma residuos del clorpirifos. Entonces tenemos nosotros el clorpirifos, que ocupa la 4ª posición y estaba antes en primer lugar. Ha sido desplazado por un producto que se llama bifentrina, que la vamos a encontrar un poquito más adelante. Pero vamos a ver entonces la siguiente imagen, pues. De la teoría ahora a la realidad panameña. Y nos vamos entonces a residuos de plaguicidas en frutas y vegetales durante el periodo 2008-2019. Es decir, vamos a ver la matriz vegetal en ese periodo. Para ello nosotros sencillamente nos abocamos a traerle 3 imágenes importantes. 1, para la determinación de los residuos de plaguicidas, la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal utiliza y sus laboratorios 2 técnicas. La técnica de detección rápida de residuos de plaguicidas, y a través de ella en los años 2008-2010 que los tomamos como sobresalientes, vemos que a través de esta técnica se determinaban o se determinan organofosforados y carbamatos, y esta experiencia se inició a través de lo que se tenía con la misión técnica de Taiwán, que ya no la tenemos aquí, pero que por lo menos nos dejaron un legado. Y el legado es una técnica valiosa que nosotros utilizamos y que tiene presencia no muy lejos de ustedes. Hay una en la regional de Los Santos, una de las estaciones de bioensayo rápido. Tenemos otra en Panamá, tenemos otra en Chiriquí y una última que el año pasado se inauguró en Penonomé, en Coclé. Entonces, a través de esta técnica de bioensayo rápido, nosotros pudimos indicar por primera vez, se comentó en Panamá, que el apio era un cultivo que presentaba residuos de plaguicida. Y principalmente era de apio, el 10.2%, y luego le seguía pimentones, con el 4.9%. Eso significa, rápidamente se lo traducimos, por cada 100 libras, usted estaba comprando probablemente 10 libras de apio contaminado o 4.9, redondeando 5 libras de pimentones contaminados, que usted evidentemente no lo va a ver y no lo sabe. Luego entonces tenemos nosotros o lo hacemos la pregunta, pero ¿cuáles son los vegetales donde más se encontraron contaminación? Pimiento y apio. En los estudios de 2015-2017 dirán ustedes, bueno, el apio estaba de primero, ahora pasó de segundo, y primero ahora está pimiento. En ese periodo 2015-2017 es cierto, pero si tomamos la media del 2008 al 2019, el apio sigue siendo el vegetal donde se presentaba el mayor grado de violaciones de los límites máximos de residuos por la presencia de diversos plaguicidas. Pero bueno, y la pregunta es, ¿cuáles son esos plaguicidas? Aquí aparecen. El que reina en ese periodo 2015-2017 y que más se encontraba y más se daban las violaciones de los LMR, de los límites máximos de residuos, era el clorotalonil. Les recuerdo que el clorotalonil es un fungicida y le pusimos el ejemplo de las manchas cenicientas en la piel. Luego le sigue el clorpirifos, que ya estuvimos hablando de él, y luego le siguen otros productos que en este momento no son relevantes porque muchas veces puede ser que la mayor parte aquí no los conocen y no entienden. Pero sí, entonces lo importante de todo es que hay violaciones de los LMR,
por diversos plaguicidas. Pero cuando nos vamos al consenso, y en el consenso es: ¿hay presencia o no? ¿Y en qué porcentaje de los vegetales que han sido monitoreados? Y aquí vemos entonces detección de plaguicidas en muestras de vegetales y su relación con los LMR, periodo 2015-2019. Y les resumo: si ustedes toman aquí 40.4 muestras con plaguicidas y le suman a eso en qué porcentaje de los vegetales hubo violaciones, decimos rápidamente que hay 56.9% de vegetales que ustedes consumen donde se detectan plaguicidas. Recordemos que las normativas internacionales dicen que usted puede comer vegetales si contienen residuos de plaguicidas, siempre y cuando se mantengan por debajo de los LMR. Lo malo es cuando estén por encima de los LMR. Pero decía acá el doctor, y ya se me olvidó tu nombre, Marco Tulio. El amigazo, se me olvidó el nombre, tiene que ser mezquino, donde vaya. Sí, bueno, ¿usted de acuerdo? Otro que está de acuerdo, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué pasa? Que si encontramos la presencia, debería ser malo. ¿Por qué? Porque los vegetales realmente, si usted cree en las buenas prácticas agrícolas o en la carne, en las buenas prácticas pecuarias, no deberíamos encontrar ni trazas de esos productos. No obstante, los detectamos, los determinamos, los cuantificamos y decimos si es malo o es bueno. Un poquito más adelante le voy a decir por qué es malo. Entonces, ¿qué pasó? Que el 56.9 de todos los vegetales que consumimos contienen plaguicidas. Y de ese 56.9, el 16.5 tiene violaciones o presenta violaciones de los límites máximos residuales. Y solamente el 43.1, la diferencia, viene siendo los vegetales donde no se encontró nada. Pero la pregunta: ¿saben ustedes cuándo el vegetal contiene residuos de plaguicida? Es más, algunas veces ustedes pensarán: oye, este pepino hoy sabe mejor que nunca. Y probablemente la explicación es que hay un valor agregado gratis, que nadie se lo cobró, de un herbicida, de un fungicida, de un herbicida. Crucen los dedos nada más que ese residuo de plaguicida no sea carcinogénico o un disruptor endocrino, o le afecte la reproducción, la fertilidad, o que sea un mutagénico. Bueno, acá mi amigo el doctor Jano a lo mejor le podrá decir otro tanto de muchas cosas sobre el problema que pueden estar asociados al uso de estos insumos. Bien, entonces hemos terminado con la parte vegetal, pero probablemente ustedes aquí me estaban esperando era para que les hablara de residuos de plaguicidas en muestras de agua cruda durante el periodo 2015-2018. ¿Dónde pueden encontrar información sobre eso? El MIDA también ya publicó. Se llama Los Laboratorios y su aportación al desarrollo de la agricultura nacional, coautoría de la licenciada Brenda Checa, química, y de autoría nuevamente de quien les habla. Aquí ustedes podrán encontrar, de hecho, toda esa fiesta que se ha hecho alrededor de la contaminación del río La Villa, que inicialmente fue microbiológica y realmente fue microbiológica, pero que al tercer día la viraron y la convirtieron en contaminación química. Y se recordaron lo del 2014 y hasta la fecha se habla más de metales pesados, se habla más de plaguicidas y no de lo que realmente ocurrió. Estratégicamente puede ser cierto, a mí me conviene, eso significa que hay más plata para el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y para la sanidad vegetal, para que siga investigando. Porque estamos dentro de lo que se llama la contaminación química del agua. Y tenemos allí entonces los primeros que les voy a mostrar. ¿Cuánto se hizo en ese periodo 2015-2018? Para que vean lo relevante y lo importante cuando hay recursos y hay apoyo internacional. Fíjense que en el río La Villa, que aparece en amarillo, se tomaron 114 muestras
de agua. Fueron evaluadas y analizadas por medio de cromatografía líquida, cromatografía gaseosa, y aquí ustedes ven los otras 5 ríos y cuencas importantes que también fueron monitoreadas. Un total de 348 muestras en el periodo 2015 a 2018 fueron tomadas de esos cuerpos de agua, y lo cual representaba aproximadamente $104,000. Ahora, dirán ustedes, ¿y cómo se hizo eso? Bueno, hay todo un procedimiento. Marco Tulio ya estuvo hablando, el doctor anterior también estuvo hablando de ello. ¿Y qué hicimos nosotros? En primera instancia, digitalizamos la cuenca, señalamos con puntos verdes de dónde nosotros íbamos a tomar las muestras, se georreferenciaron para no equivocarnos y nuevamente caer en el mismo lugar y tomar la siguiente muestra, y se hizo de forma trimestral, es decir, 4 veces al año. Logramos peinar el tiempo de lluvia, el tiempo de verano y los tiempos intermedios entre lluvia y verano. Y los resultados nos permitieron, para nosotros, como Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y con los escasos recursos que nos llegan por la vía presupuestaria, orientar a los capacitadores a las zonas de esos ríos, a lo largo de esos ríos donde había mayor problema de contaminación. Y así pudimos nosotros determinar rápidamente que el gran problema lo tenía la cuenca media en esas 6 cuencas, incluyendo el río La Villa. El problema está en la parte media de esa cuenca. Pero se preguntan ustedes, los que viven en Herrera y Los Santos, bueno, ¿y qué tanto estaba contaminada el agua del río La Villa? Pues fíjense que no está tan contaminada como el río Santa María. Así que pónganle un ganchito ahí, por lo menos en ese tema, no son ustedes los que están mayormente contaminados su cuenca, pues. Y está aquí entonces la cuenca media. Nos vamos entonces a la otra diapositiva, donde nos vamos a encontrar con cuáles fueron los residuos de plaguicidas mayormente encontrados, o sea que en forma reiterativa, repetitiva, en los 10 puntos eran encontrados. Y no solamente para el río La Villa, sino para las otras cuencas y ríos que he mencionado. Fíjense aquí en esto. Ahí ustedes ven La Villa, y le he puesto 11. Recordemos que la prensa utilizó la información de los laboratorios de aportación al desarrollo de la agricultura nacional para identificarle a aquellos que no se acuerdan. Le hubiera puesto esa pregunta para ver cuántos leen y cuántos no leen y cuántos realmente entienden sobre este tema, y así hubiéramos hecho una valoración. Lo cierto es que se determinaron 24 ingredientes activos durante esos años de evaluación del río La Villa. 24 diferentes ingredientes activos plaguicidas. Aquí le hemos puesto 11. 11. Ustedes pueden aquí leerlo todo. La atracina, obviamente, necia, los acompaña a ustedes en el tiempo. Y tienen ustedes otros productos, pero dirán ustedes, bueno, ¿y qué si esos productos están en el agua? ¿Y qué si hay tiempos donde sabe mejor el agua y hay tiempos donde el agua sabe mala? ¿Y cuándo será que sabe bueno y cuándo sabe mal? Pero lo que ustedes no saben es que ciertos de esos ingredientes activos pueden ser o se consideran agentes carcinogénicos. ¿Qué tal si ahora nos empapamos con la carcinogenicidad de ellos? Y viene la imagen: plaguicidas carcinogénicos que cuentan con registro en Panamá. Primero le voy a poner la lista de lo que tenemos nosotros registrados y que se consideran carcinogénicos. Ahora, no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales que regentan este tema. ¿Cuáles son esos organismos internacionales de referencia? Primero que todo, la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer, la IARC. Es el organismo estatal por excelencia, público, adscrito a la OMS, adscrito a la ONU por consiguiente. Y el otro organismo de referencia obligada es la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Se consideran que son las dos referencias obligadas, y no especular alrededor de ese tema.
Pero yo les puse al lado un ejercicio para que puedan hacer el match. Un cuadro comparativo. Y viene el cuadro comparativo. Esta información está actualizada hasta enero del 2024. Fíjense la referencia comparativa. Y ahí está. Lo que se encontró, los 24 productos, 12 aquí y 12 acá, 12 más 12, 24 ingredientes activos encontrados en el río La Villa en el periodo 2015-2018. Y lo que está en rojo, es lo que tiene que hacer match con la lista de los carcinogénicos registrados en Panamá. Fíjense que los rojitos que encontramos acá en el río La Villa son agentes carcinogénicos. Ahora bien, y también para efecto de docencia, porque he visto cómo interpretan mal esa información la prensa, y lo que no quisiera es que la academia o voceros de la academia también cayeran en la tentación de producir una información que no es la correcta. Por ejemplo, fíjense que ustedes tienen aquí uno que se llama Aldrin. Tienen otro que son metabolitos del DDT, del diclorodifeniltricloretano, que ya hace long time está prohibido en Panamá. Tienen ustedes aquí el HACH beta, que es el hexaclorociclohexano, el isómero beta. Y tienen ustedes aquí el Mirex. Le he mencionado 4 organoclorinados. Esos 4 organoclorinados desde 1997 están prohibidos en el territorio nacional. Aduana tiene información, cuarentena tiene información. Esos productos no pueden entrar a nuestro país. Y cuando se dice oh, Aldrin, fíjense lo que aparece en el agua. Panamá tiene registrado el Aldrin. Esa es una equivocación. La pregunta es, bueno, pero ¿por qué tanto tiempo después del 97 sigue apareciendo? Porque hay una propiedad que determina si un producto se degrada o no se degrada rápidamente, y se llama persistencia. Lo único valioso de esta información es que Panamá puede decir, oye, nosotros hemos detectado que por más de 28 años la aldrina se mantiene en el agua, se mantiene el Mirex, el dodecacloro, se mantienen el DDT y sus metabolitos, y se detecta también el hexaclorociclohexano. Eso es valioso desde el punto de vista científico para decir, sí, están acá. Pero decir que ellos están registrados y que por eso siguen apareciendo, error garrafal. Ok, bueno, ya vimos entonces, y la última imagen que le voy a presentar sobre la disrupción endocrina. ¿Saben lo que es la disrupción endocrina? Dice que el sistema endocrinológico se elaboró, se diseñó para liberar, segregar hormonas. Nosotros tenemos glándulas en nuestro cuerpo que segregan hormonas. Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de hormonas, aquí la gran mayoría piensa en testículos y piensa en ovarios. Pero no saben que hay diversas glándulas en nuestro cuerpo que están segregando hormonas. Hormonas de comportamiento, hormonas del crecimiento, hormonas para controlar los niveles de azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hablar más porque si no el tiempo ya se me... Ya incluso me sacaron una bandera roja por ahí, vela. Sí. Ok, pero como yo sé que quieren escuchar la última parte, también hicimos un match. ¿Ya lo ven? A ver, rápidamente nos vamos a esa. Plaguicidas disruptores endocrinos usados en la agricultura panameña. Aquí aparece el listado de los disruptores endocrinos. ¿Quién emite esa información? La emite una publicación que es la que se considera como la principal referencia cuando uno habla de disrupción endocrina. Y hacemos el match, igual una referencia comparativa, y le traemos el río La Villa. Y todo lo que está en rojo son disruptores endocrinos. Y aquí entonces nosotros vemos que el acetoclor, vamos a ver cuál de esos están registrados, porque el HSH beta no está registrado, los metabolitos del DDT no están registrados.
Por lo tanto, vemos ahora el match acetoclor. Lo tenemos nosotros registrado, se está usando. La atracina se está usando. El clorpirifos se está usando. Esos 3 productos y que fueron detectados en el agua del río La Villa se consideran disruptores endocrinos. Y con eso yo los dejo con la bulla del agua, la corriente del agua, y nosotros quisiéramos que el agua efectivamente fuera lo más transparente, cristalina posible. Eso es todo, muchas gracias. Gracias al doctor Jorge Requena por su participación. La doctora Yira Araúz, presidenta del Congreso, entrega certificado. Muy didáctico y, Dios mío, informativo. Le agradezco al doctor Requena, igual que al doctor Marcos Tulio. Estos son expositores que han venido aquí a regalarnos este conocimiento, a compartirlos con sus propios gastos, porque este congreso no tenía ese tipo de recursos, y este tipo de expositores han venido aquí a compartir su conocimiento y esta información tan valiosa de una manera tan desprendida. Así que les agradezco infinitamente y muy orgullosa y agradecida por esa información, doctor. Ay, ¿cómo no? Muchas gracias. La 5ª y 6ª conferencia de la jornada vespertina estarán a cargo de la Magíster